Bueno, vamos a comenzar con la parte que teníamos pendiente del curso de fotografía. En esta parte vamos a trabajar todo lo que es el equipo de la cámara. Cuando hablamos de equipos, vamos a ver los diferentes accesorios que necesitamos saber nosotros para poder avanzar en este tema. En este tema vamos a ver diferentes aspectos, los equipos que necesitamos, qué accesorios realmente nosotros requerimos para poder trabajar. Entonces, en este campo vamos a hablar de todos los equipos en relación a la parte de fotografía clínica. Es un campo donde no hay mucha bibliografía de apoyo, nos cuesta conseguir esta parte, pero mm, a nosotros que nos gusta, que trabajamos en esto, por la docencia, por la parte clínica, el consultorio, por diferentes aspectos, nos lleva a tener que buscar los diferentes apoyos, tanto en textos, libros, artículos, como también en la vivencia que uno tiene en esta parte de la fotografía clínica. Yo traté de tomar cursos, traté de ver y tener la mayor cantidad de acceso a la información para que se pueda trabajar en esta área. Aquí estoy yo junto con un doctor que hizo este libro, El arte de la fotografía digital en odontología, Iván Yoshido. Fue muy interesante su curso y vimos que tiene bastantes cosas que podía aportar la fotografía a la odontología. Entonces vamos a ir viendo y desarrollando ciertos conceptos que yo he adoptado, que he practicado, he puesto en evidencia. Voy a tal vez contradecir algunos conceptos que las tienen plasmadas en determinados momentos, pero que he ido cambiando. Recordarles que para considerar una fotografía como un medio de diagnóstico imagenológico similar a la radiografía debe reunir ciertos requisitos. En este caso, entre sus requisitos vamos a nombrar 5 principales. Uno, la calidad de la imagen, que tiene que tener una buena nitidez y resolución. Al tener una buena nitidez y resolución nos va a permitir dar una capacidad de observar mayor cantidad de detalles, ver el color y los tonos, especialmente cuando estamos hablando de estética y de interactuar con el protesista y con el paciente. A veces el trabajo, todo sale bien, entra bien, la morfología, todo y el color es lo que falla. Entonces, transmitir a veces esa importancia del color depende mucho de una fotografía. Y en las distorsiones de la transmisión vienen a veces los errores. En este campo, cuando hablamos de fotografía, nos imaginamos, yo creo que muchos aspectos, muchas cosas, muchos equipamientos que no son necesarios para nosotros. Nosotros vamos a tener, como ellos tienen un equipo específico para su campo de trabajo, ahí estamos viendo diferentes cámaras, diferentes objetivos o lentes, pero con una difusión de tomar fotografía de lejos. Estas son fotografías de deportes, que se toman a gran distancia. Nosotros vamos a trabajar con la fotografía odontológica, donde vamos a tomar fotografías con fines de publicidad, de promoción, de marketing, con fines clínicos, con fines de seguimiento, de laboratorio, de evaluación, por ejemplo, de rostro con proporciones de tercios, y así valorar un campo que nos va a llevar a la fotografía odontológica en diferentes especialidades. Especialmente en esta área que están llevando ustedes, que es la especialidad de rehabilitación oral. En este campo, nosotros vamos a ver ciertas características propias de la fotografía aplicada a la odontología con determinados aspectos concretos. Como la radiografía tiene ciertos aspectos, la fotografía también tiene ciertos aspectos clínicos. Cuando hablamos de fotografía, no es solo la cámara que va a hacer todo. Necesitamos tener una serie de accesorios. Es como hacer una exodoncia. Una exodoncia no es solo la anestesia y el control del dolor. Es todo un protocolo quirúrgico que va a englobar instrumental, técnicas, medicación, varios aspectos, no es solo uno. En este caso vamos a tener 3 aspectos principales. El flash, donde va a estar el manejo, tipo de flash, características, el cuerpo de la cámara, que también tiene sus características propias,
y el objetivo de algunos accesorios de fotografía macro que nos van a permitir compensar costo-beneficio en relación a la fotografía que podamos obtener. Hablando de flash, vamos a tener dos flash en la parte odontológica, el twin flash o también llamado flash gemelar y el ring flash o también llamado flash circular. Estos son los dos tipos de flash más importantes en la odontología. Que si yo coloco esto en Google, un buscador, coloco flash para fotografía macro en general, van a salir todos estos tipos de flash. El detalle de esto es cuáles flash nos van a servir para que nosotros podamos trabajar en este campo. Aquí vamos a tener dos, el rim flash y el twin flash. Hay este tipo de flash que son LED, que no nos sirven en la parte odontológica. ¿Por qué? Porque no tienen la intensidad suficiente. También al colocar esto vemos que hay diferentes marcas. En este caso quiero aclarar, no porque sea Yongnuo o sea otro tipo de marca, no es para Canon, sino son fábricas que fabrican accesorios fotográficos, ya sea para Canon, para Nikon, Minolta, Pentax, a un precio más accesible que los accesorios originales. Pero en sí, los tipos de flash que debemos usar en odontología son estos dos, el ring flash y el twin flash. Partiendo de este concepto, y es bueno que entren a este tipo de páginas para que ustedes tengan una respuesta de la principal pregunta de todos estos cursos, que vendría a ser el costo, ¿no? Para tener la accesibilidad a este tipo de fotografía. En muchos casos, cuando ya hablamos del manejo de luz, nosotros no le damos una importancia como debería ser, como es en este caso. Ustedes ven, son cuatro imágenes, pero con intensidad de flash nos hace variar la calidad de nitidez, de resolución y color. Una luz ideal nos va a dar las características de una imagen que nosotros debemos tener y observar. Entonces, es importante el manejo de luz. Esta es una fotografía que tomé de una iglesia en la oportunidad que pude en Tarija. Y bueno, vemos que parecería en blanco y negro, pero no es porque estaba nublado, no había sol, no había luz. Si aquí vemos en este extremo inferior, vemos que hay color, entonces no es una fotografía editada, es tal cual como saqué. ¿Y cómo cambia la misma imagen cuando existía luz y colores? Nos da otro matiz, otra imagen prácticamente. Entonces vemos la importancia del color y de la luz. Es bastante importante saber manejar y valorar la luz. Al igual que una radiografía, que es la parte que me permite comparar en nuestro campo y tener un mejor entendimiento, nosotros para que tengamos una radiografía con fines de diagnóstico, entre sus características generales tiene que ser clara y nítida, buena resolución y buena nitidez. Al igual que esos requisitos debe cumplir una fotografía. Una radiografía también puede ser o muy clara o muy oscura, que llamamos subexpuesta o sobreexpuesta, que son factores que impiden la valoración de la fotografía como un examen complementario. De igual manera, en la fotografía la luz nos va a dar esos parámetros donde no nos va a permitir observar sus características propias con fines de diagnóstico. Nos puede salir una fotografía muy clara o muy oscura por la intensidad de la luz. Entonces vemos que tiene una gran importancia el manejo de la luz. En este caso es el flash. Vemos el rostro de esta persona, que cómo varía el color de piel, sus características, sus reparos anatómicos con la intensidad de luz que no es adecuada y con la intensidad de luz que es adecuada para ver al detalle. Nosotros buscamos ver detalles, ver características propias de cada paciente. No estamos buscando este tipo de fotografía que más bien nos oculte detalles, sino vemos que sean los detalles los más específicos y claros posibles porque estamos buscando una fotografía clínica con fines de diagnóstico. En este caso, al hablar de intensidades, vamos a tener un factor donde el flash nos va a permitir graduar las diferentes intensidades. Como así, el flash va a tener escalas, escalas de baja a alta.
donde las escalas nos van a diferenciar la intensidad de la luz. En este caso, los referentes van a ser los números que ustedes observan aquí en la pantalla. Si vemos esta imagen y vemos en qué intensidad está en un medio. Si vemos esta imagen y vemos esta, vemos otra intensidad. Si vemos esta, que es una imagen, o sea, una luz más débil o un flash más débil, 1.16, es este tipo de fotografía. En realidad, tanto estos flashes, ring, twin y los otros flashes en general que puedan graduarse tienen la misma escala. 1.2, 1.4, 1.16, 1.32, 1.64 y 1.128. 1.128, para que me comprendan, es la escala más baja de intensidad, o sea, la luz más débil, y 1.2 es la luz más alta. Entre estos dos va a haber un rango de intensidades, donde nosotros vamos a escoger, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, en este caso la fotografía clínica, determinadas intensidades. La que normalmente usamos es un octavo o 1.16, dependiendo de otros parámetros del equipo de la cámara, en este caso el cuerpo, que pueden ser como ser el diafragma y la velocidad del disparo. Pero en sí, para graduar esta intensidad, tiene que ser un flash que nos permite graduar la cantidad de disparo que tengamos nosotros. Para complementar, tenemos estos otros tipos de flash que se han llamado los flash spin light, que son este tipo de flash spin light, que son flash que llamamos también profesionales, siempre y cuando se pueda graduar la intensidad de la luz, porque hay de los mismos que no se pueden graduar. Si yo coloco de nuevo en Google un buscador, tipos de flash spin light, me va a salir un sinfín de modelos. Pero ¿cuál es la diferencia? Podemos agarrar o adoptar este modelo en principal, donde vemos estos pequeños, a diferencia de estos que son también spin light, pero estos grandes tienen dos características. Uno, que se puede graduar la intensidad de la luz, y dos, que tienen comandos a distancia. Significa que yo puedo estar con la cámara aquí, en flash en otro extremo o en otro extremo, y puedo controlarlos a través de la cámara. En cambio, estos otros no. Y si puedo controlarlos, que pueden tener esa función que se llama slide, que significa esclavo en español, no tienen la característica de poder graduar la intensidad de la luz. Entonces ahí tenemos una variante. Tienen que comprar, si compran estos spin light, que es una alternativa para tal vez más a futuro, debido a los costos y gastos, puedan comprar ya sea un twin o un ring, pero hasta llegar a ese momento y practicar pueden comprar un spin light. Entonces, viendo estas características, nosotros vamos viendo que estos dos flashes también tienen esa característica en común, que pueden graduarse la intensidad de luz, pero cada uno tiene una función dentro de la odontología y más o menos en las especialidades. En ortodoncia, en endodoncia se recomienda usar ring flash. En estética dental, en la parte donde enfocamos el segmento anterior, queremos ver un detalle, un volumen. Generalmente en rehabilitación oral se les aconseja que usen el twin flash o el flash gemelar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se toma y cuáles son sus características. De ambos, su característica es que pueden graduar la intensidad de la luz. Y ahí entra que ustedes sepan manejar qué intensidad deben usar. Generalmente, les reitero, es en un rango de 1 octavo a 1.16, dependiendo de cómo manejen los otros aditamentos del cuerpo de la cámara. Vamos a llegar a eso más adelante. Un ejemplo de fotografía de Twin Flash, quiero aclarar. Ring y Twin hay tanto para Canon como para Nikon, pero tienen sus características. Por ejemplo, una fotografía con Twin Flash, vemos que a los lados sale oscuro, pero nos alumbra adecuadamente en el segmento anterior. Si vemos en grande esta fotografía, vamos a ver que a los lados está oscuro y el segmento anterior se ve de una manera adecuada, tanto el color, sus características y el volumen. A diferencia que con un ring flash nos alumbra de manera uniforme tanto el sector anterior como las partes laterales o posteriores.
pero en sí aplana un poco la imagen, es lo que determina la mayoría que usamos el Ring Flash. Pero hay que saber usar, graduar, no es solo el flash, es el lente y es el cuerpo de la cámara. Y también es el fotógrafo, obviamente. Si vemos, nos ilumina todo el campo, tanto anterior como posterior. Ahora, para compensar debido a costos, porque los Ring Flash y Twin Flash, además de costos, es tener la accesibilidad de conseguirlos, que no es muy fácil. Tenemos esta alternativa de los Spin Light que podemos colocar a cada lado, más los difusores de luz. Estos accesorios que ven se llaman difusores de luz que se colocan en su Spin Light para tomar una fotografía similar o por no decir igual, como ven esta en la parte superior y esta en la parte inferior, que son de la parte intrabucal. Podemos compensar tomando bilateralmente con los Spin Light, ¿no? Esta es una imagen que, por ejemplo, depende también la angulación que coloquemos. Aquí hemos angulado de tal manera que nos daba sombra al medio, que era el objetivo que buscábamos. O podemos tomar la misma fotografía disparando un lado y no disparando el otro. Nos va a dar un degradé o una sombra oscura de un lado y claridad del otro lado. También podemos hacer este juego de luces con el flash, siempre y cuando sean los spin light y difusores que igual nos van a servir para la parte bucal. O podemos tomar de frente como este tipo de fotografía y observamos este efecto. O este tipo de efecto, disparando también solo un flash, sin flash del otro lado y nos dan este tipo de efecto de fotografía artística. Como ven, es una alternativa a los spin light, además del flash circular o del flash twin. Podemos ver igual macro. El detalle de esto es graduar la distancia y graduar la angulación. Muchas veces eso es lo que nos toma tiempo, pero en la práctica que vamos a realizar vamos a hacer este tipo de ejercicios. Si yo coloco de nuevo en Google, eso les facilita a ustedes buscar flash spin light y difusores, van a encontrar toda esta gama. También van a encontrar precios que se va a aproximar a la curiosidad que tiene la mayoría en relación a costos. Si ven, hay diferentes difusores que yo les aconsejo, estos cuadrados o este tipo de difusores, dependiendo cuál tengan. Les aconsejo estos o estos. Hay estos difusores que son de plástico, que no son muy buenos, la verdad, no les aconsejo. Aconsejo más estos que estamos trabajando en este momento. Ahora, si trabajamos con Spin Light, siempre tiene que estar con sus difusores de luz. Podemos colocar, como es en este lado, un flash de este lado y un flash con una angulación más o menos de 30 grados al objeto. Nos va a salir este tipo de fotografía, un fondo blanco, y va a llegar, como ven aquí, el brillo. Ven que el otro flash está de frente con angulación de 30 grados. Puede ser esta manera de sacar de fondo. O podemos sacar también con fondo negro, con un solo flash de disparo. O podemos sacar con fondo blanco. Si observan en la parte inferior, se ve hasta dónde viene el flash. Nos da este tipo de efecto, disparando con a trasluz, que llamamos. La misma boca, si vemos con un fondo blanco o con un fondo negro. Esto dependiendo de la posición de los spin light y su difusón que cubra al spin light. Podemos hacer este tipo de fotografía también donde queremos ver la textura del objeto o los detalles. Este es un modelo con coronas provisionales sobre una loseta, y si ustedes ven pueden observar el detalle. Si vemos gráficamente o esquemáticamente, vemos dónde está la cámara y dónde están los difusores con los spin light y el objeto, ¿no? Entonces, de este tipo de imagen. Podemos leer por el brillo que hemos tomado con spin light. O puede ser esta imagen que la tomé sobre goma eva mate, es una prótesis caracterizada que si yo la tomo, la puedo ver así, tranquilamente, que está tomada con spin light. O transiluminación, cuando coloco los flash detrás del objeto y la cámara está delante, nos da este tipo de efecto. Son efectos más que todo artísticos con ese fin, pero también nos da la creatividad que nos puede dar la ubicación de los flash en relación a la toma de una fotografía. En paciente podemos tomar de esta manera. Si ustedes ven, el flash está por detrás y nos dio este tipo de efecto en el paciente, ¿no? De transiluminación. Como ven,
hay diferentes métodos, formas donde podemos usar los spin light, como es en este caso, por ejemplo, al graduar una baja intensidad o un efecto de sombras, como en esas películas de terror cuando colocan una linterna aquí abajo y bueno, cuentan una historia de terror. Como ven, la luz nos va a dar diferentes matices, dependiendo de la intensidad, el ángulo y la dirección. Por eso es muy importante el flash. Hay accesorios para compensar, por ejemplo, para compensar un twin, hay este aro donde podemos colocar dos flashes, obviamente. Siempre y cuando sean dos flashes que podamos graduar la intensidad de luz, podemos tener así, de esta manera, un twin flash, o un flash gemelar. O para compensar el ring flash, el circular, tenemos difusores. Ahí está, la misma cámara con difusores circulares. Si vemos de diferentes ángulos, es la cámara, es un spin light y el difusor en forma circular, que al disparar va a distribuirse la luz en todo el difusor, va a simular como un ring flash. El problema es el tamaño, pero el costo-beneficio nos beneficia bastante. Si yo compro un flash de estos, me va a salir arriba de unos 150 a $200. Si yo compro este aditamento, cuesta 120 bolivianos, entonces ya sacan el precio en dólares, y un flash de estos cuesta entre 40 a 50 dólares, siempre y cuando que se pueda graduar un spin light. Y podemos tener este tipo de accesorio para tomar la fotografía clínica. La curiosidad sería, ¿y cómo sale la foto de esta manera? Esta es una fotografía que tomé con un difusor de luz circular y me salió este tipo de fotografía clínica. Obviamente aquí falta el recorte, pero para que tengan idea cómo está de la fotografía, tal como se toma con un difusor redondo y un flash spin light. Si yo busco flash, spin light y difusores circulares, me sale el que acabamos de observar en este momento. Si ustedes ven, era este que les he mostrado. Hay variantes, ¿no? Pero esta es la más interesante. Yo la tengo, la probé y la voy a demostrar en el momento en que hagamos la práctica nuevamente en el curso. Ahora, estos son dos aditamentos que pueden intentar, pero no les aconsejo. Uno es el aro de luz, que nos puede servir para fotografía de rostro, pero no para fotografía bucal, porque ya lo probé. Este es el otro flash, que es un flash de luz LED, que no es bueno porque la intensidad es baja y eso no nos sirve mucho en la parte de fotografía integral, especialmente de arcada superior o arcada inferior. El fondo, además de la luz, es importante. Por ejemplo, es el mismo objeto, un modelo con diferentes fondos, pero el que mejor se adapta para ver una buena calidad y nitidez es el fondo negro. ¿Por qué? Porque va a camuflar las sombras. Entonces es importante también el fondo. Normalmente trabajamos con dos fondos en odontología, fondo blanco y fondo negro para hacer valoración y diagnóstico. Hay protocolos, como en el protocolo de la especialidad de rehabilitación oral, tomamos por segmentos y por cuadrantes. No solo la arcada superior, sino dividimos segmento anterior, cuadrante posterior derecho, cuadrante posterior izquierdo, oclusión derecha, oclusión izquierda y la oclusión de frente, ¿no? Y siempre el protocolo es que tomen al paciente en cuanto llega, no después de la profilaxis de nada, para hacer un seguimiento real de cómo llega el paciente y cómo vamos evolucionando con el paciente. Entonces son factores así, desde una simple obturación o restauración, que debemos registrar y documentar en nuestra historia clínica y hacer el seguimiento. De esta manera hacemos un seguimiento en rehabilitación oral de una forma integral de cada caso y de cada segmento que estamos trabajando. Ahora en las cámaras, una vez que hemos hablado de flash, hablemos un poco del cuerpo y por qué hablan cámaras reflex o DSLR. De la misma manera hacemos el mismo ejercicio colocando cámaras reflex en Google. Pueden ver aquí modelos, marcas, como también pueden ver precios para tener una idea de cuánto cuesta una Nikon, cuánto cuesta una Canon y qué alternativas de otras marcas más tenemos, como ser Minolta, Pentax. Hay otro tipo de cámaras y modelos de cámaras. Pero en sí, lo que vamos a observar nosotros es ver la evolución y cuáles nos sirven actualmente. A manera de un repaso histórico corto, yo les muestro las cámaras que yo tengo. Yo comencé con cámaras de rollo, fui a la digital, que fueran estas las primeras,
Y actualmente trabajo con la línea Canon, ¿no? En este caso estoy con una Canon de una T5i, que es la primera Canon que yo tenía saltando a esta línea, después de la Nikon. Yo trabajé también con Nikon. Actualmente estoy con el sistema Mirrorless, que es un sistema que está entrando en vez de las cámaras reflex. Mirrorless, a diferencia de las reflex, tienen, yo diría, básicamente tres características. Uno, el tamaño del cuerpo es mucho más pequeño. Dos, ya no tiene el espejo, por lo cual era reflex, que se reflejaba la imagen. El sensor es directo. Y tres, el peso. Al ser más pequeño es más fácil para manejar. Pensando en estos tres aspectos, porque nuestra comunidad odontológica, gran parte de nuestros colegas son del sexo femenino. Por lo tanto, les dificulta tener esos equipos grandes en mano para tomar la fotografía. Entonces, puede ser en este momento una mirrorless. La que yo tengo en este momento es la EOS M50. Vamos a ver en la práctica qué tipo de resultados estoy teniendo y van a juzgar ustedes de acuerdo a lo que observen. Cuando hablamos del cuerpo, no es necesario ver tanto detalle. Vamos a enfocar al manejo del cuerpo, de las partes principales, de a costos. Muchas veces tenemos la idea de que por ser más caro va a ser mejor. Mejor dependiendo del campo donde trabaje. Aquí yo le voy a hacer una explicación breve de por qué es más caro o por qué es un poco más barata la cámara, pero en calidad que tenemos. Por ejemplo, las de formato completo o full frame que se llaman, son cámaras donde son de alta gama y su precio oscila de $1,500 para arriba. Podemos nombrar en Canon la 7D, la 6D o la 5D. Cuando lleva un solo dígito en Canon son cámaras de alta gama. Y podemos mencionar las de formato recortado, que son la línea Rebel, que manejamos la T3, T5, T6, T7, actualmente la T8. Costos llegan entre 400 a $700, exagerando. Pero ¿cuál es la importancia? Formato completo va a tener una mayor divergencia de campo, va a abarcar más campo. Formato recortado va a recortar el campo. Ahora, ¿esto en qué influye? En el precio, ¿no? Las de formato completo son mucho más caras, pero no influye en la calidad. Podemos tener la misma calidad con una de formato recortado. ¿Por qué? En el caso de ontología, porque tomamos estructuras pequeñas, no necesitamos mucha divergencia de campo. Para que me entiendan un ejemplo, va a abarcar una full frame un mayor campo, no un formato completo. Una de formato recortado o APS-C va a tener una menor divergencia de campo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a tomar una foto de paisaje como de Illimani, que es en nuestra ciudad de La Paz, necesito un formato completo, o de modelaje, necesito un formato completo de mayor divergencia. En caso de odontología, no requiero de esto. Con estas cámaras voy a tomar de cavidad bucal. Esta es una 5D. La parte más grande que tal vez llegue a tomar, especialmente en rehabilitación oral, va a ser el rostro del paciente. De ahí me voy a ir todavía a mayor detalle. En este caso es una paciente que vino por problemas estéticos de los dos incisivos centrales. Y en este caso vamos viendo nosotros que me estoy enfocando cada vez más y más en el segmento donde vamos a valorar fotográficamente y hacer un diagnóstico fotográfico imagenológico de las necesidades que requiere el paciente. Entonces, no estoy abarcando un campo divergente, sino más que todo más objetivo, más convergente. Entonces, una cámara de formato recortado, además de ser más económica, me es tan útil como una de formato completo. Porque la parte que voy a enfocar va a ser esa. No necesito más para este campo. O puedo trabajar con ese tipo de fotografía y no es un campo divergente, es un campo bastante específico. Voy a hacer diagnósticos de este tipo. Es una paciente que tuvo traumatismos y estoy enfocando este sector. Estoy viendo para la parte de rehabilitación de la paciente, control, seguimiento y documentación. Pero son campos pequeños, no son campos grandes. No necesito una full frame. Puedo ahorrar esa parte y más bien comprar los accesorios. Entonces,
Cuando ya manejo y hablo del cuerpo, veo estos factores. Siempre vamos a manejar de manera manual, vamos a aprender a manejar la velocidad, que la velocidad del disparo, el diafragma y el ISO. Cuando vemos el cuerpo, la parte más importante va a ser esta parte de aquí, en la parte superior del cuerpo, llamado dial. Y otro botón, información. Sea cual sea el botón que yo apriete y a continuación apriete este botón, me va a salir para qué es la función. En este caso, de todo el cuerpo, vamos a ver la parte más importante que viene a ser esta parte que es el dial, donde tiene los comandos o los mandos de la cámara. En este caso, el primer paso para manejar el cuerpo en odontología es colocar en sistema manual para tomar fotografía macro de la cavidad bucal. Algunos dirán, pero aquí hay una función de macro. Tanto en el celular o en muchos, esta florcita significa macro. Esto paisajes, esto rostro, velocidad. Bueno, son diferentes programas. Pero esto, como el icono es una flor, nos sirve para macro de botánica, no para macro clínica. Y en la parte de manual colocamos un macro que va a ser con fines clínicos en odontología, que son estructuras pequeñas como un diente. Una vez que colocamos el manual en Nikon, no se va a poder mover el ISO. Vamos a tener que graduar en un ISO entre ISO 100 a ISO 400. Puede ser ISO 100, 200 a 400. En la parte de Canon podemos dejar el ISO mismo que esté manual en automático. Entonces ya gradúa. Y nosotros nos ocupamos de manejar estos dos. De estos dos, el que manejamos más va a ser más que todo el diafragma. La apertura que va a ser desde números de menor a mayor, pero a la inversa en proporción. ¿Proporción de qué? El número mayor va a ser un diafragma más cerrado y el número menor, como ven, va a ser un diafragma más abierto. Como nosotros trabajamos con un flash alrededor del lente que emite mucha luz, el diafragma tiene que ser lo más cerrado posible. Significa que en odontología trabajamos con un diafragma intrabucalmente entre 29, 32 y 36, hablando de tomas intraorales. Extraoral podemos trabajar con un diafragma de 8, bastante abierto. Y la velocidad oscila entre 1 sobre 160 a 1 sobre 250. Una vez que ya está el dial en manual, comenzamos nuestro trabajo y vamos viendo en la pantalla que manejamos estos dos. Si apretamos el enfoque de manual, el dial en manual y apretamos información, nos va a salir este dato en la pantalla. Enfoque manual. Si yo aprieto este icono, y a continuación información me va a decir velocidad del disparo. La velocidad del disparo, como les he comentado anteriormente, es entre 160 a 250. No es una preocupación mayor para fotografía odontológica. El diafragma, cuando colocamos que es este icono F, como dice ahí, aprieto esto y el botón de información dice ajustar la apertura para controlar el área enfocada. También, cuanto más cerrado sea el diafragma, más nítida va a ser la imagen, pero necesita luz, si no nos va a salir oscura, sin flash. En odontología manejamos de 29, 32 a 36. Tomen esos parámetros en consideración. Vamos a tener una plantilla, una hoja de trabajo donde vamos a ir practicando el día que hagamos la práctica de manera presencial. El diafragma, para que me entiendan, tiene esta función. Los números más inferiores van a tener un diafragma abierto. Los números más altos van a tener un diafragma cerrado. Aquí estamos en 22. En la odontología trabajamos todavía en un diafragma mucho más cerrado. Diafragma es como los ojos de la persona, las pupilas. Cuando hay mucho sol, las pupilas se cierran, se contraen. Es como cuando vamos a disparar con un flash, el diafragma tiene que estar cerrado. Cuando tenemos que ver en un ambiente medio oscuro, las pupilas se dilatan. Igual, en este caso, si no vamos a usar flash, vamos a tomar una fotografía con sol, entonces podemos abrir el diafragma tranquilamente. El ISO, si apretamos eso, información, reitero,
nos va a ayudar a ver la sensibilidad de la luz en relación al sensor. Normalmente en Canon podemos usar en automático pese a que esté manual, no nos crea dificultades. Les digo eso porque yo he probado y trabajo de esa manera. En Nikon tenemos que colocar, si esto es manual, estos 3 puntos tenemos que manejar: la velocidad, el diafragma y la sensibilidad de la película a la luz. Por eso hablamos que se maneja de ISO 100 a ISO 400. Entonces, esa sería la parte más importante. Todas las cámaras tienen el botón de información para que se pueda ver al detalle. Acercamos, aquí dice información. Si aprieto cualquier botón de estos información, me va a indicar para qué sirve cada botón. Es un dato que deben tomar en consideración. Una vez que ya manejamos el cuerpo, vamos al lente o objetivo. ¿Qué tan importante es? Bastante. Tan importante como el flash y el cuerpo, el lente. Porque el lente, si no manejamos bien, no enfocamos bien y no tenemos el lente o accesorios específicos para fotografía macro, vamos a tener muchas distorsiones. Nosotros no queremos distorsiones en la fotografía macro clínica. Para hablar de este campo, nosotros vamos a ver que el lente o el objetivo que vamos a trabajar va a ser específico para nuestra área. Hay muchos objetivos, como ven esta imagen de esta fotógrafa, pero tienen diferentes funciones. Los objetivos que nosotros vamos a trabajar en odontología van a ser específicos, como ser todos objetivos macro. Se planteó hace mucho tiempo que el macro ideal para nosotros sería el lente macro 100 milímetros. Actualmente hay alternativas, puede ser un macro de 100, un macro de 50, un macro de 60, un macro de 80. Macro se llama en Canon y micro se llama en Nikon. Como son rivales, en vez de un macro 100, ellos lanzaron un macro 105. En vez de un macro 50, Nikon lanza un micro, se llama lente micro 60. Entonces hay esos pequeños cambios. Pero podemos trabajar con un lente macro 50, sí, nos va a costar la mitad de precio. Entonces, si colocamos objetivos macro o micro, nos sale todos estos con una característica interesante. Realmente estos indican para insectos o botánica, que son criaturas pequeñas. Y hay una serie de macros que nos puede servir a nosotros, no siempre el macro 100. Nos trabaja con un macro 50, un macro 60, un macro 80, porque es para ver detalle. Y ahí nos salen también, vean aquí, macro 85, que es de Nikon, y nos van mostrando para qué sirven. Si vemos de nuevo los iconos, vamos a ver que más indican para botánica, ¿no? Entonces es un factor importante. Al entrar a estas páginas también ustedes tienen una referencia de precio. Por ejemplo, este es el macro que buscamos en odontología. Esta es una foto que tomé con un lente macro de 50 milímetros. Pero también tenemos accesorios. Además de tener el macro, hay que saber usar el macro para tener un buen enfoque de nitidez y resolución. Esta es una foto que tomé con un buen enfoque y esta es una foto que tomé con un mal enfoque. En esto no influye el cuerpo de la cámara, influye el manejo del lente. Ahora, el rango que podemos trabajar puede ser un macro 100 o un macro 50. Este es un macro 100, dice lente macro 100, y dice aquí un lente macro 50. Este es ideal también para odontología. ¿Por qué busca macro? Porque pueden darnos una proporción, como ven aquí, hasta 1 por 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4 y puede llegar a una proporción 1 por 1. Que es muy importante para el DCD si queremos hacer realmente un DCD real. Entonces, precios. Este oscila en unos $800 y este cuesta la mitad, 350. Entonces, puede ser una alternativa un lente macro 50 milímetros. Ahora, viendo por los precios alternativas, este es un macro 100 milímetros de alta gama que este está en $1000.
No es un macro que muy interesante, pero un macro muy costoso. Podemos tener también este lente 1855, que es el lente que viene con la cámara. Y este lente podemos volver un macro, sí, con diferentes accesorios. Obviamente, hay estos dos que quien tiene las condiciones pueden comprar, ya sea este macro EF o este otro macro EF. Este es un macro profesional de alta gama y este es un macro que es de enfoque rápido. De calidad mejor es este. Todos los lentes Canon que vienen con un listón rojo son de alta gama y son de los precios más elevados. Una alternativa, puesto que es caro estos lentes, son los tubos de extensión digitales, que pueden colocar los tres juntos o uno por uno al lente 1855 y volverlo un macro. Entonces va a llegar a dar un macro de 50, de 60 hasta de 80 milímetros. Cuanto más grueso se coloque, va a ser mayor macro. Puede colocarse los tres juntos, o solo uno, o solo dos, o combinar de acuerdo a lo que ustedes quieran enfocar. ¿Cuánto cuesta esto? Oscila en un precio, preguntando a los alumnos que compraron, entre 700 bolivianos a 400. Mismo que sea 700, es un precio accesible a comprar inclusive un macro de 50 milímetros que está en $350 para arriba. Entonces, mucho más económico y con un mismo resultado que yo tengo y les voy a demostrar con tubos de extensión digital para macro. Se pueden acoplar tranquilamente al lente estándar que viene 1855 con todas las cámaras. Entonces, volvemos a este lente convencional, un lente macro, tranquilamente. Es una comparación con una cámara full frame y un lente macro, obviamente, se ve de esta manera. Aquí vemos una foto con un lente convencional 1855 con una de formato recortado, ¿no? Obviamente no va a tener las características de un macro, pero si yo coloco accesorios como tubos de extensión, puedo llegar a este tipo de fotografía. Aquí vemos también explorar con un macro y con un objetivo 1855. Obviamente el macro ya me permite trabajar con fotografía de retrato tranquilamente. Pero si yo le coloco tubos de extensión, voy a conseguir este tipo de imagen, porque las dos son a la misma distancia. Otros accesorios, además de los tubos de extensión, tenemos las lentillas de aproximación y las anillas de inversión o tubos de inversión. Las anillas son buenas, pero no nos van a servir el momento de tomar una imagen clara y nítida, porque nos va a causar distorsión de profundidad de campo. En palabras sencillas, el centro se ve claro y el borde borroso, y eso no nos conviene. Usan sí muchas veces este accesorio de lentillas de aproximación para endodoncia. Son diferentes lentillas que son como lupas, una más gruesa que la otra, que también como los tubos, si se va colocando una y otra, nos va a dar una imagen cada vez más cerca de alguna estructura pequeña. Un factor no dejar confundir, y muchas veces se confunde, en comprar este lente de 50 milímetros y no un lente macro de 50 milímetros, que es diferente. Este es un lente macro de 50 milímetros que oscila de $350 para arriba. Y este es un lente de 50 milímetros, no es un macro. Este lente de 50 milímetros usamos en fotografía para fotografía de retrato. Los que cultivan fotografía de retrato siempre tienen un lente de 50 milímetros. Cuesta en un precio entre 150 a $170. Muchas veces lo venden a este cuando no entiende como lente macro, porque dice 50 milímetros, 50 milímetros. Pero es muy diferente un lente macro de 50 milímetros. A este lente, pero hay un detalle. Si le colocan lentillas de aproximación, pueden volverlo más que un lente de 50 milímetros a menor costo y con un buen lente. Es una alternativa para combinar. También hay otra línea. De la fotografía macro, podemos pasar a una fotografía todavía más pequeña llamado micro. Como ven en este caso, es el microscopio de endodoncia donde se puede acoplar la cámara o un microscopio convencional con sus aditamentos que se compra aparte para la cámara, pues tomar fotografías histológicas.
A esto llamamos fotografía micro, que nos sirve, como hemos visto en muchos libros, para ilustrar la parte histológica. En fotografía micro podemos ver estos detalles, ya sea con un lente macro, 100 milímetros, o con tubos de extensión. E inclusive esos tubos de extensión pueden sumar al lente macro y vuelven una fotografía de macro a micro, todavía más pequeña. Por ejemplo, esto ya viene a ser una fotografía ya entrando a micro. Es un implante que coloqué, hexágono interno, que se puede ver al detalle porque es una estructura demasiado pequeña. Puedo ver inclusive el hexágono interno y las roscas que tiene, la conformación del tejido gracias al cicatrizador, ¿no? Y ver al detalle sin tener esos accesorios y sin un buen manejo de luz puedo ver así, pero con un buen manejo de luz puedo verlo así, ¿no? Al detalle. O como aquí puedo congelar las gotas del agua de la turbina, que podemos ver al detalle. Entonces, vemos que hay accesorios, hay formas de manejo. Y tenemos que llegar a una conclusión. ¿Qué es lo más importante del equipo fotográfico? Por ejemplo, aquí vemos una corrida de toros, los fotógrafos corriendo con sus cámaras, pero la parte más importante son ustedes. Si ustedes tienen el equipo y no saben manejar, no sirve. Lo más valioso son ustedes, colegas. Ustedes que tienen la capacidad y el conocimiento para poder manejar este tipo de equipo. La imagenología en fotografía, en tomografía, en muchos campos, ha sido muy importante en la odontología y nos ha aportado como medios de diagnósticos imagenológicos. Entonces es importante conocer todo de fotografía, inclusive qué significa hasta la palabra fotografía. Foto, luz, que viene a ser el flash, grafía, dibujo, que viene a ser la imagen. Entonces son aspectos que debemos tomar muy bien en consideración. Respecto a la pregunta que siempre hacen Canon o Nikon, ¿cuál me aconseja? Yo les muestro dos fotos que van a observar y ustedes van a decidir cuál toman. Justo la época que yo cambié de Nikon a Canon. Cuando son las únicas fotos que encontré, una la tomé con mi Nikon que tenía en el momento y otra la tomé del mismo paciente con la Canon. Es la misma boca, vean esta parte y esta parte. El problema es que si ven, Nikon me da un color siempre marrón, tiene como un filtro a marrón, anaranjado, no me da el color real. Eso me hizo cambiar y migrar totalmente a Canon que me da el color real. Entonces, es un aspecto que hay que tomar en consideración, porque la fotografía clínica, al igual que una radiografía, tiene sus características, como ser textura, como la cáscara de naranja de la encía que hay que valorar con una fotografía. Color, el color que sea real, y volumen, que no nos aplane, que ya hemos visto una comparación entre celular y cámaras y vemos cómo se distorsiona el volumen, color y textura. Ahora otros aditamentos que vamos a observar nosotros, además de la cámara y del flash que hemos hablado hasta el momento y de los accesorios de fotografía macro, tenemos también otros accesorios como los contrastadores, los separadores bucales y los espejos para fotografía y una computadora para hacer la edición que vamos a hacer en la práctica. Viendo este campo, nosotros tocamos los accesorios como los separadores. Recomendamos que sean transparentes o negros, jamás que sean blancos. Actualmente hay estos separadores negros, inclusive de esta forma circular hay los que son en B, que son especiales para fotografía. Los negros han sido diseñados para fotografía odontológica. Estos en B tienen la función de evitar de usar el espejo lateral, como cuando usamos con este circular el espejo lateral. Evitamos y con un separador en B vemos lo que nos interesa, la relación molar y la relación canina, obviando el uso de los espejos. Si ven cómo es una diferencia, ¿no? Con un separador blanco y un separador negro. Nos ayuda mejor el negro y al momento de hacer recorte de la imagen, porque aquí están sin recorte, valoramos mejor y mismo que quede una parte del negro, no es tan notorio a la parte visual.
Aquí son algunos tips. Por ejemplo, podemos cortar los separadores convencionales para tomar una fotografía intraoral con espejo, de manera que nos permite abrir mejor haciendo ese corte en estos lados. Introducimos el espejo y nos va a salir una fotografía ideal, sin necesidad de traccionar mucho la cavidad bucal. Vean cómo abarca el espejo. Entonces sale una excelente fotografía. Mucho más fácil. Podemos hacer lo mismo con los separadores que están unidos y hacer ese tipo de fotografía. Para esto usamos contrastadores que nos den un fondo negro. Podemos fabricarlos con goma eva. Podemos comprar los originales. Recomendables son los originales porque se pueden esterilizar. Más aún en esta época de COVID o de pandemia. Por ejemplo, esta es una foto donde estoy usando todos los accesorios. Separadores negros y contrastador de fondo negro. Cuando yo ya la preparo, no la edito, la corto, puedo ver este tipo de imagen, sin distorsión y clara para hacer una valoración de diagnóstico o de DCD o de diagnóstico digital. Si ven, colocando el fondo negro más el separador negro, me da un mayor detalle para poder hacer una explicación correspondiente. Entonces, es importante el uso de los contrastadores y separadores que son accesorios en fotografía. Ver detalles como una encía sana y una encía enferma. Necesitamos ver y así vemos con contrastadores. Espejos son muy importantes. Son espejos en baño de romnio que evitan que rebote el flash. Espejos especiales para odontología. Aquí hay tips que no deben olvidarse. Tanto arcada superior como inferior. Una vez que tomen siempre dan la vuelta porque la toma con espejos nos sale la imagen al revés. Siempre recuerden de dar la vuelta, ya sea superior o inferior. Y cuando tomamos superior o inferior, siempre hacemos el recorte. La foto nos sale muchas veces así. Y damos la vuelta, ¿no? Como son estos casos. Si ven aquí pasan prácticamente desapercibidos los separadores, no nos distraen, nos permiten valorar la imagen oclusal. Más fácil tomar muestra superior que inferior. Inferior en protocolo se requiere que no se vea la lengua, siempre y cuando se pueda. El detalle es que cuando cortamos puede quedar siempre un remanente, pese a que el paciente lleve la lengua hacia atrás. Evitemos este tipo de fotografía donde sale con la lengua. Se le pide por favor al paciente que lleve la lengua hacia atrás. Otra parte es la toma. Aquí podemos pensar que está en plano inclinado, pero no. Es el fotógrafo clínico que debe cuidar esos detalles y no alterar un diagnóstico clínico. Otros aspectos que yo estoy sugiriendo en ortodoncia es estas dos técnicas que hay en filmación y en fotografía. El picado de arriba y el contrapicado de abajo. ¿Cómo así? Si tengo esta paciente que es clase 2, no puedo valorar con la fotografía de frente. Pero si le tomo un contrapicado de maxilar inferior, puedo ver la discrepancia en el overjet, valorar una discrepancia mayor y ver qué tanto realmente tiene discrepancia a diferencia de esta fotografía. Puedo tomar para clase 2 contrapicado y para clase 3 picado, de arriba hacia abajo. Entonces va a depender de la necesidad del caso clínico y ver lo más nítido y claro posible. También hay accesorios como las cajas de luz para tomar objetos como ser los modelos, para mandar al protesista, los modelos de yeso para registro y documentación o algunos accesorios para explicar alguna determinada técnica. Algunas prótesis combinadas como esta que confeccioné sobre implantes y de ajuste, que es en el sector anterior, o broches, que son casos que amerita registrar para que vean los trabajos que hacemos, o toma de radiografías, que aquí se hace sin flash en el negatoscopio y de preferencia que se apague toda la luz. Vamos a ver eso en la práctica también y hacer el seguimiento del caso clínico. Hacer registros fotográficos con un ámbito legal, por ejemplo en iatrogenias, o registros de pacientes en momento de la rehabilitación oral de prótesis sobre los implantes. Tenemos que hacer registro de modelo, de paciente, en boca.
O este caso que estamos colocando para traccionar caninos, hacemos la cirugía, el botón y colocamos los accesorios, ¿no? Tenemos que ver al detalle y hacer el seguimiento. Aquí estamos haciendo el seguimiento. Obvio, esta es una foto sin editar, falta cortar, si no quiero que vean los separadores negros cómo nos ayudan. Ver y registrar esos materiales como hacer encía falsa, ver el color, registrar y hacer la rehabilitación correspondiente. Esta es otra foto de una paciente concluyendo casi ortodoncia y aquí son las cámaras que yo tengo en mi consultorio. Una mirrorless, una Canon 7D, una EOS M mirrorless, una 6D y una T5. No son cámaras que yo uso en mi consultorio. Está el Twin, está el Ring. Si ven la marca, son esas marcas que he sugerido. Yongnuo. Aquí tengo Canon y aquí es Yongnuo. Entonces, hasta ahí sería mi aporte en la parte de accesorios y equipo de fotografía. Cuando nos veamos en la parte presencial en la práctica, vamos a hacer y evidenciar todo lo que hemos hablado para que tengan ustedes el material de apoyo. Muchas gracias por su atención.